En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de 2019, un año crucial para Europa. Para ello contamos en este estudio con dos invitados. Enrique Rubio es el director de la agencia EFE aquí en París, de la sucursal de la agencia EFE en París. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. Y contamos también con Ludovic Lamán, periodista especializado en asuntos europeos del portal Mediapart. Bienvenido, Ludovic. Buenos días, Carlos. 2019, año crucial para Europa, hoy en Primera Plana. Bueno, pues vamos a hablar de Europa en nuestro primer programa del año. Un año decisivo para el continente, especialmente en las primeras semanas en las que deben consumarse el Brexit, el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto será doloroso? Y también la influencia que este Brexit va a tener en la campaña a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo mes de mayo, con la dupla Merkel y Macron muy debilitada y con el estratega Steve Bannon haciendo campaña por los populismos, por los nacionalismos en varios países de la Unión Europea. Vamos a ver cómo afronta Europa este año crucial. Antes, algunas portadas de la prensa. Por ejemplo, la del belga Le Soir, que ha dedicado su primer número del año a las perspectivas de 2019, situando el Brexit y las elecciones al Parlamento Europeo como asuntos cruciales. En Italia, El Zócolo titula La hora de Europa. Dice el rotativo que el continente se encuentra ante las elecciones más cruciales de su historia. Y el diario anti-Brexit The New European nos trajo esta portada para despedir el año. ¡Boom! La semana más explosiva para la política británica en 60 años. Este diario pide abiertamente un segundo referendo para arreglar el desaguisado del Brexit. Enrique, 2019, ¿cómo afronta Europa este año tan crucial? Pues es evidente que a veces parece que los adjetivos se quedan cortos para definir ante lo que estamos, ¿no? Parece que es el año de lo que se ha planteado como la gran batalla, que va a tener dos grandes frentes. Va a tener el frente, como apuntaba, del Brexit. Por un lado, ¿qué va a suceder? ¿Se va a consumar el divorcio? ¿Va a ser tan traumático como algunos auguran? ¿Se va a ir posponiendo sine die, que es otra opción? ¿Va a haber un segundo referéndum? Eso lo sabremos pronto, primero después de la votación que tendrá lugar en el Parlamento de aquí a 2 semanas. Y después está la cita de las elecciones europeas, que sin duda va a marcar un poco el rumbo de cuál va a ser el futuro de la Unión Europea para la próxima década mínimo. Entonces, hay que ver cuáles son las tendencias que se van apuntando, sobre todo a partir de lo que pase en el Reino Unido. Creo que eso va a ser muy definitorio, creo que va a marcar mucho el paso de lo que suceda detrás, al margen de la campaña que, como bien apuntabas, puedan llevar a cabo Matteo Salvini, el italiano, junto a Bannon, en esta gran internacional del populismo de ultraderecha, como se quiera llamar, para intentar reforzar el papel de las naciones e ir minando un poquito el papel de la Unión Europea, que parece que en el fondo es a lo que aspiran, ¿no? Es decir, no tanto a reformar la Unión Europea, sino a hacer una labor de menoscabo y de minado dentro de las propias instituciones. La fecha que está señalada en rojo en el calendario es el próximo 29 de marzo, cuando debe abandonar el Reino Unido de la Unión Europea. Esa es la fecha clave, pero hasta entonces el divorcio parece que no traerá ventajas para nadie. No sé si se trata de mitigar los daños, de minimizarlos, cuanto menos. Por ello todavía estamos hablando de Brexit con acuerdo, Brexit sin acuerdo, no Brexit. ¿Puede pasar un no Brexit aún, Ludovic? Sí, lo que me parece que la incertidumbre es total. O sea, todavía hace 2 años y medio, ¿no?, que los británicos han votado y todavía no sabemos qué va a pasar. Con todas las posibilidades sobre la mesa. Totalmente. Desde unas elecciones nuevas, desde un segundo referéndum, desde una moción de censura que pesa sobre May. Todas las posibilidades están, y todas en las próximas semanas. Sí, lo que me interesa en eso es que la gran pregunta es si se puede salir o no técnicamente de la Unión Europea. Todavía hoy no sabemos si lo podemos hacer. Y es una cosa como increíble, porque hay mucha gente que dice queremos salir, los populistas que escuchamos, que dicen queremos salir, se habla en Francia, por ejemplo, de un Frexit, pero la experiencia británica muestra que es muy complicado y todavía no sabemos si se puede hacer. Enrique, ¿qué puede pasar de aquí al 29 de marzo? Yo creo que es bastante, y de hecho en el Reino Unido se está empezando a abordar bastante la posibilidad de un segundo referéndum, como decíamos. ¿Es real o
Es real, vamos más a una ver. petición... Es vital en este caso la posición que puedan tener los laboristas y particularmente Jeremy Corbyn, su líder, porque ahora mismo el proceso del Brexit encierra muchísimas paradojas dentro de sí mismo. Y una de esas paradojas es que, por ejemplo, la gran parte de los votantes laboristas del Partido Laborista de Corbyn apoyan la celebración de un segundo referéndum. Creo que ha habido una encuesta estos últimos días que decían que 3/4 partes de esos votantes apoyan la celebración del segundo referéndum. ¿Qué ocurre? Tienen un líder que no da prioridad a un segundo referéndum. Corbyn ha apostado claramente por la celebración de unas nuevas elecciones generales que le permitan pilotar a él el proceso del Brexit. Es una persona que además en su día nunca ha sido especialmente simpatizante de la Unión Europea y que de alguna forma apoyó el Brexit. Con lo cual el Partido Laborista está encerrado dentro de esa paradoja, por no hablar del partido gobernante, de los conservadores, que tienen dentro de sí todas las líneas imaginables. Los partidarios del Brexit duro, los partidarios de un segundo referéndum, de mantenerse en la Unión Europea. Con lo cual yo creo, como apuntaba Ludovic, que no se puede descartar nada. Es muy importante qué va a suceder en esa votación en la Cámara de los Comunes de aquí a 2 semanas, en la que se verá, se escenificará el fracaso del proyecto de Brexit de Theresa May, y a partir de ese momento habrá que ver cómo se definen las posiciones e insisto, habrá que ver qué camino, qué rumbo toman los laboristas, porque puede ser bastante indicativo de lo que nos espera. Y luego tenemos cómo todo este asunto del Brexit va a influir en la campaña de las elecciones europeas. Por un lado, tenemos a los europeístas que pretenderán jugar la carta de lo que cuesta, demostrar lo que cuesta al Reino Unido salir de la Unión Europea, una especie de escarmiento. Y del otro lado, los eurófobos, que a lo mejor lo que pretenden es esconder o dar un perfil bajo a todo este proceso del Brexit. Ludovic. Sí, el tema es que no nos damos cuenta por ahora si la gente, por ejemplo, digo, en Francia, está muy asustada con el tema del Brexit. O sea, yo no sé si va a cambiar algo de la manera con la cual la gente aquí en Francia van a votar. Pero el tema quizás del referéndum, porque el tema del Brexit también tiene que ver con una competencia entre el resultado del Brexit en 2016 y lo que piensan y lo que quieren los diputados, o sea, el Parlamento. Y ellos no quieren lo mismo que lo que los británicos han votado hace 2 años. Y entonces hay como esa competencia que es muy difícil. Y entonces es muy un tema europeo también, con distintos tipos de legitimidad, y no sabemos cómo salir de eso. Acaba de decir, por ejemplo, el ministro para el Brexit, el nuevo ministro para el Brexit británico, Stephen Barclay, acaba de decir que él cree que un segundo referéndum solo dividiría más a la población. Bueno, yo creo que la población, teniendo en cuenta el resultado del primer referéndum, que fue de un 51% a favor del sí del Brexit y un 48% a favor de quedarse en la Unión Europea, ya está bastante dividida. Es decir, la asunción de que esto dividirá todavía más a la población británica, yo creo que ya está bastante dividida ahora mismo. Con lo cual, habría que ver si es verdad que un segundo referéndum, cuando empiecen a salir encuestas de verdad, si es factible un segundo referéndum y qué resultado saldría, probablemente vayamos viendo un poco más claro si es real, si esa división se va a mantener. Un segundo referéndum también es como decirle a la gente: no nos gusta lo que han votado, voten de nuevo a ver si arreglamos esto. Eso, incluso hay el tema de la fecha también, porque el calendario justo a finales de marzo. No tenemos tiempo para un segundo referéndum, salvo si la Unión Europea decide que va a cambiar la deadline de finales de marzo. Y frente a ello, y de cara a la campaña de las elecciones europeas, tenemos a la dupla Merkel-Macron debilitada en los últimos meses. Tenemos a Macron en plena crisis de los chalecos amarillos, y tenemos a Merkel que por lo menos ha soltado lastre, ha conseguido que su delfín, Annegret Kramp-Karrenbauer, sea la que tome las riendas de la CDU en Alemania, y quizá ahora pueda liderar más lo que es Europa en los próximos 3 años. Enrique. Bueno, eso es una posibilidad. Yo creo que está bien apuntado el tiro hacia Merkel, hacia la Alemania de Merkel, pero yo ampliaría un poquito más el foco, y creo que va a ser decisivo en estas próximas elecciones y sobre todo en el próximo Parlamento Europeo que se constituya la posición global de la derecha europea, de los conservadores. Es decir, se va a imponer la vía orbanita de Viktor Orbán, del húngaro, que es más reacia hacia la Unión Europea, más proclive hacia las alianzas con
con el populismo de ultraderecha, se va a imponer la vía más liberal, moderada, liberal de la Alemania de Merkel. Eso está por ver. Es decir, esto lo hemos visto, de hecho, con las votaciones sobre Hungría en el Parlamento Europeo. Se ha visto que la derecha europea está dividida. Es decir, la derecha europea, hay una derecha, hay ciertos partidos conservadores europeos que son más proclives hacia una buena relación con los populismos, con los nacionalistas, y hay otra más tradicional, digamos, que es la que encarna todavía la CDU de Merkel, sí, que es proclive al reformismo, lento, pesado, pero a mantener un poco las cosas como están. Y me gustaría hacer también mención a las otras grandes potencias de la Unión Europea, a Italia y España. En el caso de Italia, que asuma el peso del populismo, claro, hablamos de un país que no es Hungría, que no es Polonia, que tiene un peso fundamental en los orígenes incluso de la Unión Europea, Ludovic. Sí, lo que va a de Italia de Salvini. Sí, y lo que me interesa muchísimo en ese caso es lo que va a pasar con el movimiento 5 estrellas. Porque son los que ganaron las elecciones del principio del año de 2018 y bueno, ellos han pactado con la extrema derecha y vamos a ver si han totalmente desaparecido o no, pero ellos, si no, podrían ser como un aliado un poco distinto de Emmanuel Macron en el nuevo Parlamento Europeo. Se habla mucho de ese escenario también, con Ciudadanos en España, así como un conjunto de partidos un poco nuevos, pero con ADN muy distintos. Y entonces eso va a ser importante también en lo de Italia. Una vía que a lo mejor podría reforzarse en caso que de la derecha apostara más por esa vía populista a la que se refería Enrique antes. Exacto, es que yo creo que estamos hacia una reformulación entera del tejido de alianzas, sí, evidentemente impulsado por el surgimiento claro, es que tenemos que darnos cuenta, en Europa ahora mismo estamos hablando de partidos que están gobernando los principales países de la Unión Europea que antes de ayer no existían. Quiero decir, el partido de Macron es de antes de ayer. La Liga siempre ha existido, pero tenía unas connotaciones absolutamente diferentes. El 5 estrellas y regionales. El 5 estrellas también es de antes de ayer. Como quien dice, Ciudadanos en España, el Partido Liberal, que parece que está llamado también a tener cierto peso en el futuro, más del que tiene ya, tampoco existía. Con lo cual, creo que los partidos están en pleno proceso de recomposición de las alianzas, ¿no? Y eso se va a ver en el Parlamento Europeo. Es decir, hay además muchos vetos cruzados. Es decir, ahora mismo Ciudadanos, por ejemplo, en España, el Partido Liberal está cerca de ser aupado al poder por un partido de ultraderecha como es Vox. Algo que al partido de Macron le sabe a cuerno quemado. No puede tolerar bajo ningún concepto. Es decir, tenemos que ver cómo todas esas dinámicas nacionales luego van a dar lugar a alianzas que pueden ser, como apuntaba Ludovic, ¿no? La alianza del 5 estrellas con Macron, que a priori